Hola, soy Noelia y voy a hablar de María Teresa León. María Teresa León fue una participante de la Sin Sombrero y un modo de ejemplo de lo más interesante de la mujer durante la República y durante su exilio. Ella nació el 31 de octubre de 1903 y pasó su infancia entre Madrid, Burgos y Barcelona. Sus tíos desde muy pequeña fueron un gran apoyo para ella, y sobre todo su tía María, que fue una de las primeras en conseguir el doctorado de Filosofía y Letras, y además fue maestra de la Universidad Española. María, con tan solo 14 años, empezó a tener problemas en el instituto, cuando la expulsaron del colegio de monjas por tener ciertas contradicciones con sus compañeras sobre sus lecturas y por querer seguir cursando bachillerato. Al final fue estudiante de la ILE, de la Institución de Libertad de Enseñanza, y se licenció en Filosofía y Letras, tal como su tía. Ahora os voy a hablar un poquito de su biografía. María Teresa contrajo matrimonio siendo muy joven con Gonzalo de Sebastián Alfaro, y así tuvo a sus dos primeros hijos con tan solo 17 años. Durante esos momentos ella publicó ciertos artículos en el Diario de Burgos, bajo el seudónimo de Isabel Inimari, y luego con su nombre real. En 1928 se marcharon a Argentina, y allí María publicó sus dos primeras obras, Cuentos para soñar y La bella del mal amor. En 1929 conoció a Alberti y rompió su matrimonio y se marchó con él a Mallorca. En 1932 estos contrayeron matrimonio por lo civil, y la primera colaboración de Alberti con María fue las ilustraciones para su tercer libro, llamado Rosa Fría. Tras esto, la Junta de Ampliación de Estudios pensionó a María, y así ella comenzó su periplo europeo. Ella además participó en la revista Octubre, donde publicó su obra Huelga en el puerto. En 1964 volvieron a la Unión Soviética con el fin de participar en el primer Congreso de Escritores Soviético. Tras el estallido de la Revolución de Asturias, estos se fueron a Estados Unidos a recaudar fondos para los obreros damnificados. Mientras que estaban en Ibiza, estalló la guerra civil. Tras la derrota de la República, estos se exiliaron a Francia, Argentina e Italia. En Francia pasaron, en París, detalladamente, pasaron hasta el 1940, y allí trabajaban como locutores de emisiones de América Latina y traduciendo programas de radio. Después, en Argentina, pasaron 23 años, donde María dio a luz a su tercera hija, Aitana. En 1958 escribió Sonríe China junto a Alberti. Después, en 1963, se fue a vivir a Roma, y finalmente el 27 de abril de 1977 volvió a España, pero ya había perdido mucho la memoria y cada vez su enfermedad se agravaba más, tanto que no reconocía ni a sus propios amigos. Y así finalmente fallece el 13 de diciembre de 1988. Ahora voy a hablar de sus obras más importantes. Primero, en teatro encontramos Huelga en el puerto, como ya hemos mencionado antes, de 1933, Misericordia, La tragedia optimista, de 1937, La libertad en el tejado, Sueño y verdad, de Francisco Goya, y La historia de mi corazón. Después, en novela, encontramos Contra viento y marea, de 1941,
El gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, Una vida pobre y apasionada, de 1946, Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, de 1954, Juego limpio, de 1959, Doña Jimena Díaz de Vivar, Gran Señora de todos los deberes, de 1960, Menecheo, Marineros de Abril, de 1965, Cervantes, El soldado que nos enseñó a hablar, de 1978. Luego en los cuentos encontramos Cuentos para soñar y La Bella del mal amor, como ya hemos mencionado antes, Rosa Fría, Patinadora de la Luna, Cuentos de la España actual, de 1935, Morirás lejos, de 1942 y Fábulas del tiempo amargo, de 1962. Después encontramos dos ensayos, Crónica General de la Guerra Civil, de 1989, y La historia tiene la palabra, de 1944. Luego también encontramos los guiones para el cine Los ojos más bellos del mundo, de 1943, La dama duende, de 1945, y El gran amor de Bécquer, de 1945 también. Y otras obras son Nuestro hogar de cada día, de 1958, Sonríe China, de 1958, y Memoria de la melancolía, de 1970. Y bueno, y ya por último, la gran pregunta, ¿por qué ha sido esta mujer olvidada? Bueno, esta y todas las demás de la generación del 27 que no se mencionan en ningún sitio. Yo pienso que desde mi punto de vista han sido olvidadas por los pensamientos de la época, lo machista que era la sociedad en su momento, y pienso que de verdad deberían de meter a esas mujeres en los libros de literatura y enseñarlas al igual que enseñan con los hombres. Y bueno, espero que te haya gustado mi vídeo. Muchos besitos.